¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando me enfrento a un código de problema P06A5 almacenado, sé por experiencia que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una condición de alto voltaje de referencia para un sensor en particular que ha recibido la etiqueta de recuerdo que el sensor en cuestión siempre ha estado relacionado con la transmisión automática, la caja de transferencia o el diferencial delantero. Es probable que un código de sensor adicional me señale en la dirección específica del mal funcionamiento, con el P06A5 agregando que el voltaje del circuito de referencia del sensor es demasiado alto para determinar la ubicación del sensor y la función. En lo que respecta al vehículo en cuestión, consultaría una fuente confiable de información del vehículo como All Data DIY. Si el P06A5 se almacena solo, sospecho que se ha producido un error de programación PCM. Siempre diagnostico y reparo cualquier otro código de sensor antes de diagnosticar y reparar el P06A5, teniendo en cuenta la condición de voltaje de referencia más alta de lo normal, porque generalmente desaparecerá una vez que se rectifiquen otros códigos de sensor más específicos. Me doy cuenta de que el sensor en cuestión normalmente recibe una señal de voltaje de referencia, generalmente de 5 voltios, a través de un circuito conmutado, energizado con la llave encendida, y una señal de tierra. La familiaridad dicta que el sensor será de resistencia variable o variedad electromagnética y que completará el circuito en cuestión. Como regla general, la resistencia del sensor debe disminuir a medida que aumenta la presión, la temperatura o la velocidad y viceversa a medida que cambia el nivel de resistencia del sensor con condiciones variables y el voltaje del circuito responde. El PCM reconoce las variaciones de voltaje como cambios en la presión, temperatura o velocidad. Si la señal de voltaje de entrada recibida por el PCM es superior a un límite programado, se almacenará un P06A5 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Algunos modelos requerirán múltiples ciclos de manejo con una falla para que la se ilumine. Suceden cosas buenas cuando permito que el PCM ingrese al modo de preparación antes de considerar que cualquier reparación es exitosa. Borro el código después de realizar las reparaciones y conduzco el vehículo normalmente antes de entregárselo al cliente. Si el PCM entra en modo de preparación, la reparación fue exitosa. Si se restablece el código, el PCM no ingresará al modo de preparación y sé que todavía hay un mal funcionamiento. Gravedad y síntomas. La urgencia de un P06A5 almacenado depende del circuito del sensor que experimente una condición de alto voltaje de referencia. Los códigos de acompañamiento deben considerarse antes de poder determinar el grado de gravedad. Los síntomas de un código P06A5 pueden incluir transmisión retrasada o nula, falla de la transmisión para cambiar entre modos de deporte y economía, mal funcionamiento del cambio de transmisión, falla de la transmisión para cambiar entre los modos de tracción en las 4 ruedas y en las 2 ruedas, falla de la caja de transferencia para cambiar de baja a alta velocidad, falta de compromiso diferencial delantero, falta de compromiso del buje delantero, velocímetro, cuenta kilómetros errático o inoperativo. Causas. Las posibles causas de este código de motor incluyen cortocircuito a voltaje, circuitos o conectores, mal sensor, error de programación PCM o PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Antes de comenzar mi diagnóstico para un P06A5, me gusta tener un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, DVOM, y una fuente confiable de información del vehículo, como All Data DIY. También descubrí que un osciloscopio portátil puede ser útil en este diagnóstico. Comenzaría consultando la fuente de información de mi vehículo para determinar la ubicación y la función del sensor. En relación con el vehículo en cuestión, podría continuar realizando una inspección visual de los mazos de cables y conectores relacionados con el circuito del sensor. Repararía o reemplazaría el cableado, los conectores y los componentes dañados o quemados según sea necesario. A continuación,
cuestión. Me gusta conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado. Escribo los códigos, junto con el orden en que fueron almacenados y cualquier información relacionada con el cuadro congelado, ya que esta información puede resultar útil si el código resulta ser intermitente. Ahora seguiría adelante y borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si se reinicia. Si el código se restablece inmediatamente, usaría el DVOM para probar el voltaje de referencia y las señales de tierra en el sensor en cuestión. Esperaría encontrar 5 voltios y una conexión a tierra en el conector del sensor. Probablemente continuaría probando la resistencia del sensor y los niveles de continuidad. Si las señales de voltaje y tierra están presentes en el conector del sensor, puedo obtener las especificaciones de la fuente de información de mi vehículo y comparar mis hallazgos reales con ellas. Los sensores que no cumplan con estas especificaciones deberán ser reemplazados. Siempre desconecto todos los controladores relacionados de los circuitos del sistema antes de probar la resistencia con el DVOM, porque sé que no hacerlo puede provocar daños en el PCM. Si el voltaje de referencia es alto en el sensor, use el DVOM para verificar la resistencia del circuito y la continuidad entre el sensor y el PCM. Reemplace los circuitos en corto según sea necesario. Si el sensor en cuestión es electromagnético con una señal recíproca, use el osciloscopio para monitorear datos en vivo. Concéntrese en picos, fallas y circuitos maximizados. Notas de diagnóstico adicionales. Este tipo de código generalmente se proporciona como soporte para un código más específico. Un código almacenado P06A5 normalmente está asociado con la transmisión.